Hola a todos, buenas tardes. Bueno, la idea de esta reunión va a ser un poco charlar acerca del planeamiento, planificación de negocios en términos más generales, con una mirada a las finanzas, tratar de aterrizar todos estos temas de planeamiento de diferentes variables, aterrizar todo en un plan financiero. Como comentaba, nosotros trabajamos en la consultora, hacemos consultoría de negocios en temas de planeamiento, entonces lo que también les voy a compartir un poco son técnicas de planeamiento de diferentes variables, de ventas, de costos, que hemos ido viendo a lo largo de diferentes implementaciones con diferentes clientes. Pero la idea va a ser siempre que esto sea no una cátedra tradicional, sino que vayamos intercambiando ideas, cómo haría yo, que a mí me gustaría ver esto, ¿sí? Vamos justamente opinando un poco cada uno de lo suyo y enriqueciendo la reunión. Estuve hablando con algunos de ustedes, hay acá gente con diferentes perfiles, algunos estudiantes que vienen a perfeccionarse en estos temas, a sacar algunas ideas para animarse luego en el emprendimiento, otros que ya están largados en el emprendimiento, gente de pymes. Lo que vamos a ver un poco aplica a emprendimientos chicos y a medianas empresas, y sobre todo nosotros hemos visto en grandes empresas. No significa que las técnicas estas que les voy a compartir necesitemos de grandes estructuras, sino que sobre todo lo que quiero transmitir un poco es el concepto y la metodología. Y luego, hacia el final, vamos a aterrizar todo en una planilla de cálculo para que usted se lleve un poquito más palpable los conceptos que hemos ido viendo. Tanto el material como la planilla después va a estar disponible. Al final le dejo mi correo, yo se los mando sin ningún problema, que la puedan usar como base para lo que pueda ser de utilidad. Bueno, ¿cuál es la hoja de ruta? Primero vamos a hacer una breve introducción del tema. Vamos a hablar luego del enfoque tradicional de planificación, que está plasmado en lo que se conoce como presupuesto. Después vamos a hablar de planeamiento de negocio o business planning, cuál es el concepto y cuál es la práctica de un nuevo paradigma en el planeamiento que se denomina planeamiento integrado. Y ya de la práctica vamos a ir pasando variable por variable. Vamos a hablar un poquito del planeamiento de demanda, de operaciones, costos, inversiones, para terminar en un planeamiento financiero. No vamos a entrar en muchos detalles en cada uno, no terminaríamos en las 2 horas que tenemos. Vamos a hacer un pantallazo general, pero sí vamos a prestar atención sobre todo a las interrelaciones entre estas variables que vamos a ir viendo. Al final vamos a ver un poco de cómo analizar la toma de decisiones con este tipo de modelo, este tipo de técnica de planeamiento integrado. Bueno, un poco el contexto para introducir. Es muy común en muchos países el fracaso de las pequeñas y medianas empresas en los primeros años de vida. No es algo común solo en nuestro país, donde el 3% llega al año 5, sino que en España, por ejemplo, el 80% fracasa en los 5 años, en México el 90% dentro de los 5, y incluso en Estados Unidos más del 30% no llega al año 3. ¿Cuál es la fuente del fracaso? ¿Por qué? Depende de dónde lo miremos. Para los dueños, las fuentes de fracaso, ¿cuáles son? Todas externas. Que no hay apoyo oficial, que no hay financiación, o que la financiación que hay es cara, que debe llevar a la presión fiscal, etc. Ahora, sí hay algunas pymes que sí pueden ser exitosas, estando también en este mismo contexto externo, porque algunas tienen éxito y otras no. Entonces, hay algunos factores internos, donde uno de los principales es la capacidad de gestión, que tiene que ver con la planificación, la ejecución y el control
de lo que estoy planificando, ¿sí? Muchas veces ni se hace una planificación, en el mejor de los casos se hace mal, en otros casos se hace y no se logra ejecutar, y en otros casos se hace, se ejecuta, pero no se controla. Entonces, hay factores internos que pueden contribuir en gran medida a esta diferencia entre fracaso y éxito en un negocio. Entonces, la idea de esta reunión va a ser un poco hablar sobre este tema de la planificación. Si vemos algunas cifras, esto es, por ejemplo, una estadística de índice de gestión globales operativas y de monitoreo. Vemos que siempre los países en desarrollo y Argentina están en la parte de abajo de la tabla. Esto es muy común a los países en desarrollo. Gestión de objetivos, gestión del talento, pasa lo mismo. Es decir, hay muchas estadísticas que dicen los negocios por lo general fracasan. 8 de cada 10 fracasan en el primer año. Cuando hablamos de empresas que sí hacen planificación, vamos a poder diferenciar entre dos grupos. La primera es que hacen una planificación a modo tradicional, el enfoque tradicional de planificación que se vuelve plasmado en un presupuesto. ¿En qué consiste este enfoque? Vamos a diferenciar tres aspectos de acuerdo al horizonte que vamos a estar hablando. Cuando hablamos de planificación, estamos hablando de un horizonte de tiempo mediano largo, 3 años, por lo menos 5 años en general. Algunas empresas 10, otras 20. Cuando hablamos de presupuesto, estamos hablando un año, el año siguiente. Y cuando hablamos de administración de efectivo, esto es una planilla de tesorería, es bien corto plazo. La planificación tiene un carácter estratégico, ¿sí? La planificación me plasma los objetivos estratégicos que se fijen para este negocio. En cambio, un presupuesto tiene un carácter más operativo. La estrategia ya está planteada y ahora vamos a la operación. La administración de efectivo es puramente operativa. La periodicidad, un proceso de planificación lo puedo hacer en cualquier momento, por lo general el presupuesto se hace una vez al año y la administración de efectivo semanal o diariamente. La responsabilidad de la planificación suele ser del directorio de la empresa ante los dueños. El presupuesto participa toda la organización y la administración de efectivo está solo por lo general a cargo del área de tesorería. La planificación es a nivel agregado, no es a nivel detallado del presupuesto, mucho menos al nivel detallado que tiene una planilla de tesorería partida por partida. El formato de salida de estos tres aspectos, de estas tres aristas, son, tanto en la planificación como en el presupuesto, los tres estados financieros, un cuadro de resultados, un estado patrimonial, un flujo de fondos, y en la administración de efectivo es un flujo de fondos bien detallado. El uso, la planificación, tanto interna como externa, el presupuesto es solamente interno y la administración de efectivo, el uso es cobrar y pagar, cuánto me sobra, cuánto me falta para llegar a fin de mes. Nosotros vamos a estar más hablando sobre la planificación mediano a largo plazo. ¿Sí? No nos vamos a enfocar en el proceso presupuestario. En el mundo ideal, el primer año de un plan financiero debiera ser el presupuesto. ¿Para qué? Para unir el corto y el largo plazo. Si no, el largo plazo ese nunca llega. Entonces, si yo hago un plan financiero a 3 años, el primer año debiera ser mi presupuesto. O un plan a 5 años, lo mínimo. Y la administración de efectivo, dentro del primer año, ya lo bajamos a mes, semana, día. Entonces, esto para tener idea de cuando se habla de planificación, depende de a qué horizonte estemos hablando. Vamos a hablar a mediano a largo plazo, un año o la semana que viene.
En el enfoque tradicional, cómo funciona el proceso de planificación es cada una de las áreas de una empresa, el área de compra, el área comercial, el área de logística, envían sus resultados a un área de presupuesto, un área de finanzas, un área de control de gestión, donde consolida estos presupuestos y arma el plan financiero. Esas áreas trabajan en silos, trabajan aisladas. El área de compras hace su presupuesto, su planilla, el área comercial la suya, el área de inversión la suya, cada una trabaja por separado. Esto lleva a que, por lo general, sea un proceso que demanda mucho tiempo. Por otro lado, suele haber inconsistencia de datos e hipótesis, un área que utiliza una premisa de inflación diferente que la otra. Luego nos genera errores en la proyección, obviamente. El encargado del plan, que por lo general suele ser el área de finanzas, tiene que andar pidiéndole a cada una de las áreas, mandame, andar mendigando los datos, y tiene que gestionar para evitar inconsistencias. ¿Qué genera esto? Que después las áreas se laven la mano y dejen toda la responsabilidad en el área financiera, que es la que recopiló y armó el plan. Hay en la actualización de vínculos, cuando se trabaja con planillas, por ejemplo, muy comunes, y luego nos tenemos que pasar dando explicaciones por esos errores. Y además, en el proceso de presupuesto hay ciertos mitos y verdades que se dan muy a menudo. Uno es sobreestime los recursos que necesitas, porque seguro te lo van a recortar cuando te lo vayas a aprobar. Entonces, como ya saben que lo van a recortar el área de finanzas, todas las áreas sobreestiman un poquito los gastos o los recursos que van a necesitar. Torturen los números hasta que confiesen. ¿Qué significa esto? Los gráficos, las hojas debieran parecer lo bastante complicados para transmitir dos mensajes. Uno, que he realizado meticulosamente mi necesidad presupuestaria, y dos, la gente inteligente comprendería este gráfico, no se usted uno a otro. Es decir, hacerlo bien complicado para que no te pregunten mucho. Tercero, acordar metas bajas y recompensas altas. ¿Qué es lo que sucede por lo general? El área de ventas tiene un objetivo de ventas, entonces, como su bono después depende de si cumplió o no el plan de venta que hizo, ¿qué va a hacer? Subestima un poquito las ventas. El área de costos, como las compras, al revés, como su bono depende de que no gaste más, ¿qué hace? Sobreestima un poquito los costos. Entonces, este sistema de incentivos genera que las áreas ganen, que la empresa como un todo tenga un plan inconsistente. Por su bien, gaste todo lo que tenía presupuestado. Porque si te sobra algo a fin de año, el otro año, olvídate que vas a pedir lo mismo que el año anterior. Te van a dar menos. No asumir demasiados riesgos, no tiene sentido. Aprender a parecer creíble cuando defendés estos presupuestos. Como sea, trate de asegurar el bono. Justifique bien los desvíos negativos. No comparte información con otras áreas, puede ser el enemigo. No anticipe resultados malos, siempre da tiempo para cambiarlos. Es decir, el presupuesto en el método tradicional, que lo utilizan muchas empresas, tiene estas consecuencias. Tiene una serie de incentivos por detrás que generan que el plan financiero que tengo como resultado de ese presupuesto, la planificación que sale por resultado, tiene muchas inconsistencias. Las ventas están subestimadas, los costos están sobreestimados, las áreas no dialogaron, unos costos me hicieron una premisa de inflación, otros costos usaron otros, dólares diferentes entre áreas, generan que el plan financiero sea totalmente inconsistente y por lo tanto pierde valor a la hora de basarnos en este plan para evaluar distintos tipos de estrategias. Entonces viene ahí el concepto de planeamiento de negocios. Para empezar con una buena historia, Emerson, un caso de estudio de una empresa americana que desde el año 55 hasta incluso el 2015
tiene ganancias crecientes e ininterrumpidas. Es decir, salvo algunos periodos excepcionales, siempre gana y gana más que el año anterior. Cuando le hacen un caso de estudio a la empresa, entrevistan a los ejecutivos y demás, y dicen, che, ¿en qué se basa el éxito tuyo? Y el CEO, que fue durante el mayor tiempo de estos años, dice, mi receta tiene 3 pasos. 1, establecer objetivos simples y entendibles por todos. 2, planificar rigurosamente cómo alcanzarlo. Y 3, revisar periódicamente los planes. ¿Qué dijimos que íbamos a hacer? ¿Cuánto hicimos? ¿Cuánto me desvié? ¿Cómo hago para ajustarme hasta que llegue a fin de año? Entonces, tenía todo un proceso bien instrumentado de planificación, ejecución y control. Entonces, ¿para qué planificar? ¿Para qué planificamos? ¿Para qué es necesario planificar? ¿Qué piensan? Para guiarnos. Bien. Para saber hacia dónde vamos y hacer eficaz nuestro trabajo Marcar al mismo tiempo. un norte y en base a eso ver las actividades para lograrlo. Bien. ¿Qué más? ¿Para qué más podremos o puede ser necesario planificar? Aumentar los recursos, para saber si me falta plata, si me sobra, a quién pido, a dónde. Bien, entonces la planificación permite, entre otras cosas, como estaba diciendo, establecer objetivos, definir procedimientos para alcanzar esos objetivos, sustentar las acciones, no en instintos sino en planes. Tenemos un plan y lo vamos a seguir. Este es nuestro plan estratégico, nuestro plan financiero, vamos a seguirlo, no es un instinto, es un plan que está compartido por todos. Obtener y aplicar recursos para lograr estos objetivos, desempeñar actividades, tomar decisiones con estos objetivos escogidos, fijar prioridades, muy importante, a la hora de plantear el plan, decir, bueno, primero nos vamos a basar en esto, acá están nuestras fortalezas, primero en esto y después en esto. Anticipar problemas y cambios en el entorno externo. Ahora, hay una creencia de que la planificación se trata de tener la bola de cristal, y en realidad no. Nunca vamos a adivinar lo que va a pasar el año que viene, menos a 3 años, menos a 5 años, ni siquiera el mes que viene, seguro. Pero se trata de tener un proceso que me permita tomar la mejor decisión con la información que tengo y de la forma más consistente posible. O sea, no hacer un plan que sea inconsistente, que yo diga que voy a vender mucho más, pero que voy a comprar mucho menos, o que no voy a necesitar invertir para vender todo lo que dije, evaluar si tengo capacidad para vender todo lo que dije, o si tengo que hacer una inversión en lo que sea, depósito, en una línea, si es una fábrica nueva, en ampliar la capacidad. Si tengo que hacer una inversión, ¿de dónde voy a traer plata? ¿Cuánto me va a cobrar el banco por eso? ¿Me va a prestar? ¿Hay financiamiento? Entonces, no se trata de adivinar, sino de tener un proceso que me permita tomar decisiones. Este proceso que soporta tanto decisiones estratégicas como financieras tiene como output, como salida, el plan financiero. Todo este proceso de planeamiento, de decir, che, ¿cuánto vamos a vender? ¿A qué costo, a qué precio de compra nos vamos a enfrentar? ¿A qué proveedores nos vamos a comprar? ¿Necesitamos inversión? ¿No? ¿Deuda? ¿A quién le pedimos? Todo eso se traduce en un plan financiero. El output final es el plan financiero. El plan financiero está compuesto por los clásicos 3 estados: el cuadro de resultados, el estado patrimonial y el flujo de fondos. ¿Cuán familiar estamos con los 3 estados financieros? De la ciencia económica, ¿quiénes venimos acá? El 5%. Bien.
todo el resto lo vamos a explicar de qué se trata el cuadro de resultados, el estado patrimonial del fútbol. Y lo vamos a hacer acá, en el caso que vamos a ver en un ratito. Este planeamiento de negocios, dicen algunos autores, es una forma de pensar el futuro de manera sistemática. ¿Qué se pretende y de qué modo lo vamos a conseguir? Una vez que el proceso está formalizado, se traduce en un modelo que interrelaciona los estados financieros. ¿Qué significa esto? Cuando hacemos un proceso de planeamiento de negocio, es decir, voy a vender tanto, pienso vender tanto, mi objetivo de venta es tanto, para ese objetivo de venta tengo que comprar tanto, y lo voy a comprar a este precio y a este proveedor, que tiene estas particularidades, ajustes y demás. ¿Qué costos voy a enfrentar para vender eso? ¿Qué inversiones necesito? Todo eso debiéramos intentar traducirlo en un modelo que es una simplificación de la realidad. Simplificación que no va a, por lo tanto, decirme exactamente cuál va a ser el resultado de un mes X, pero que debiera ser lo suficientemente consistente para que si yo digo, che, y si el mes que viene el proveedor X no me puede entregar la mercadería, ¿cuánto vamos a perder? ¿O qué proveedor debería reemplazar a este y con qué diferencial de precio de compra? Entonces, mi objetivo de esta reunión va a ser incentivarlo a que tratemos de, cuando pensamos nuestro negocio, pensar en un modelo, primero en la cabeza, en un papel, y si es posible, en una planilla de cálculo, a la larga no nos va a quedar otra que bajarlo a una planilla de cálculo, como lo vamos a hacer ahora en un rato, donde en ese modelo nos permite hacer este juego. Sí, ¿qué pasa si tal cosa? ¿Qué pasa si tal cosa? Entonces, de esa forma poder ir tomando decisiones diferentes con un modelo que sustenta la decisión que vamos a tomar. Las empresas más grandes, ¿qué hacen? Tienen un área financiera de 20 personas, tienen otras áreas de la empresa que proveen cierta información, tienen sistemas que procesan la información, que calculan, que dan indicadores, que dan tareas de control. Eso es la empresa grande. Vamos a ver cómo eso lo tratamos de hacer en una planilla para un negocio chico, para un negocio personal, o en una planilla más complicada para una pyme. ¿Qué es lo que tenemos que preguntarnos para empezar a hacer este planeamiento de negocio? Primero, ¿qué espera la empresa? ¿Qué espera en cuanto a venta, gastos, activos, utilidades, ganancias? Segundo, ¿qué variables afectan el negocio? ¿Cómo me afectan las premisas macro, por ejemplo? ¿Estoy más expuesto a una devaluación o menos expuesto a una devaluación? ¿Estoy más expuesto a la paritaria de tal gremio o estoy expuesto a la paritaria de tal gremio? La competencia, ¿tengo más poder o menos poder para cambiar precio? ¿Reaccionan mis clientes ante ese cambio de precio? ¿No? ¿Soy el único que ofrezco? Todo esto lo vamos a tener que combinar con algunos procedimientos contables. Procedimientos contables, léase, no puedo armar un estado patrimonial que no me cumpla activo igual a pasivo. Vamos a hacer uso de estados financieros de años anteriores, uso de historia de la empresa si es que existe. Proyectamos deuda, proyectamos ventas, costos, inversiones, distribución. Y todo esto confluye en los estados financieros. Objetivo un poco, ya lo dijimos. Entonces, estados financieros son tres: cuadro de resultados, patrimonial y flujo de fondos. La contabilidad se basa en la forma de estos tres estados. ¿Qué significa esto? Cómo exponer las distintas partidas, cómo evaluarlas, están las famosas resoluciones técnicas, que yo tengo que poner los bienes de uso de esta forma, las depreciaciones de esta forma, etc.
Nosotros vamos a hablar un poquito más de finanzas que de contabilidad, que le da al estado financiero el uso, no tanto la forma, sino el uso. ¿Qué decisiones financieras puedo tomar? ¿Cómo puedo incrementar valor al negocio con ciertas decisiones? ¿Y cómo puedo proyectar impactos? ¿Sí? Bien, ¿qué es un cuadro de resultados? Para lo que sí venimos de las ciencias económicas, ¿qué es un cuadro de resultados? Les contemos a los que no vienen, o los que no vienen y que sí lo saben. ¿Qué me indica un cuadro de resultados? El estado de resultados. ¿Qué me dice? ¿Cuántos son los ingresos? ¿Cuántos son los ventas? Y en base a las ventas, todos los gastos que hubo para lograr los ingresos. Exactamente. Ingresos, costos, gastos, hasta utilidad. Por lo general, no sé si llegan a ver ahí, por lo general, un cuadro de resultados arranca con la primera línea de ventas, le resta costo de ventas para sacar el margen bruto. ¿Cuánto me queda de la venta menos el costo de venta? Sin gastos. Después viene toda la parte de los gastos fijos, tanto de comercialización, de la administración, de mantenimiento, de lo que sea, y me da otro resultado que se conoce como EBITDA, porque es un resultado antes de intereses, impuestos y depreciaciones. Es el resultado que me da el negocio. La operación de negocio me da ese resultado. Después se restan depreciaciones de los activos fijos, la parte financiera, gastos e ingresos financieros. Tengo una ganancia entre impuestos a la ganancia y el resultado neto. Es decir, desde ingresos, desde ventas hasta resultado neto, le vamos sacando todo lo que hay en el medio. Importante de este cuadro de resultados es que si yo digo que mis ventas, por ejemplo, en el ejemplo, 2015 son de 8.675.000 pesos, significa que me entró 8.675.000 pesos al bolsillo. No, el cuadro de resultados se refiere a el periodo donde se generan los ingresos y los gastos, pero nada que ver donde cobro y donde pago. ¿Sí? Es el periodo que corresponde, el periodo donde se reconoce. Yo vendo en enero mi mercadería, pero me la pagaron en febrero, en el cuadro de resultados aparece en enero. ¿Sí? Ese es el criterio del devengado que se conoce. Entonces, el cuadro de resultados me sirve a mí para decir, che, este negocio genera plata o no genera plata, independientemente de los pedidos de pago y de cobro. El estado patrimonial lo que me dice es en qué invierte la empresa y cómo la financia. En qué invierte son los activos y cómo la financio, pasivo y patrimonialmente. ¿Me sirve calcular un estado patrimonial, proyectar un estado patrimonial para el año que viene? ¿Me sirve la cuenta por cobrar? ¿Me sirve la cuenta por pagar? Hay líneas que sí nos sirven tenerla bien clara. Pero hay otras líneas que son solamente necesarias cuando vaya a pedir plata al banco y me diga, che, decime cuál es tu nivel de endeudamiento, por ejemplo. El nivel de endeudamiento es todo mi pasivo dividido todo mi activo. El banco se fija en esos niveles para ver si sos capaz de devolverle la plata o no. Entonces, el cuadro de resultados es interesante proyectarlo. El balance me va a servir para ciertos usos, salvo cuentas por cobrar y cuentas por pagar, que es muy importante tenerlas magnificadas, porque es lo que tengo pendiente de cobro y pendiente de pago. Pero el otro que sí va a ser interesante es el flujo de fondos. A diferencia del primero, el cuadro de resultados, también tiene ingresos y gastos, pero por el criterio de percibido. Entonces, sí me dice en
entró tanta plata, salió tanta plata, o va a entrar, va a salir. Y al final, ¿cuánto me queda o cuánto me falta? Este es el más importante de todo. ¿Cuánta plata me va a hacer falta el año que viene, el mes que viene? ¿O cuánta plata me va a sobrar en alguna otra cosa? Para tener un buen planeamiento hay una serie de requisitos, entre comillas. Primero, plantearnos las preguntas pertinentes. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto van a crecer las ventas? ¿Se van a necesitar activos fijos nuevos? ¿Necesitamos inversiones? ¿Y cómo lo vamos a financiar? Considerar las variables que afectan el negocio, cómo me impacta la inflación, el tipo de cambio, etc. Y garantizar integralidad. Esto significa, no puedo hacer un presupuesto de ventas que no dialogue con el presupuesto de compras, que no dialogue con el presupuesto de producción. Si soy una fábrica, no puedo hacer una cosa que esté disociada, la venta de la producción. No puedo disociar la inversión del financiamiento. Eso es garantizar integralidad. Beneficios que vamos a poder comprometer recursos, las inversiones, vamos a poder analizar estructura de capital, cuánto es propio, cuánto tengo que poner del bolsillo y cuánto puedo pedir a un banco, o cuánto tengo que pedir a un banco porque me falta, y dividendos. Si es una empresa, o si somos nosotros mismos, cuánto me queda para llevarme a mi casa. La buena planificación financiera me va a permitir, por un lado, reducir riesgos. Si yo sé que con el modelo que tenga, con las simplificaciones que tenga, con lo rudimentario que sea, en marzo me van a hacer falta 100.000 pesos, voy previendo cómo tener los 100.000 pesos más. Mejoro la gestión de cobranzas, salgo a pedir prestado, pongo plata, alternativas. Y disminuir la pérdida de oportunidades. Todo esto hace que se maximice el valor del negocio. Preguntan, ¿cómo se mide el valor? ¿Cómo se mide el valor de un negocio? ¿Cómo decimos cuánto vale un negocio cualquiera? De acuerdo a la ganancia, hay un criterio. El activo, el patrimonio, lo que dice la contabilidad, otro criterio. Por la capacidad de generar ingresos futuros. Ese es el criterio más adoptado. La contabilidad tiene muchos criterios metidos ahí que me dicen, che, el activo vale tanto, el pasivo vale tanto, el patrimonio vale tanto. Pero la capacidad para generar flujo futuro de fondos es la más aceptada como una medida del valor del negocio. Entonces, por lo general, lo que se hace es, hago un flujo de fondos y calculo un valor actual de ese flujo de fondos. ¿Sí? Voy a generar tanta plata en estos años, traigo un valor actual, bueno, más este negocio por lo menos vale esto. La capacidad que tiene para generar fondos. Entonces, hay cierto acuerdo en que un activo vale lo que es capaz de generar. ¿Qué significa esto? Que cualquier decisión que nosotros vayamos evaluando, podemos ir viendo en nuestro flujo de fondos cómo impacta esa decisión, y en definitiva lo que estamos midiendo es cuánto vale el negocio que estamos teniendo. Sobre todo cuando se hacen emprendimientos que después se busca una participación del inversor, que requiere cierto porcentaje, ahí se fija de alguna forma un valor. Sí. ¿Qué periodo de tiempo? ¿El flujo? Claro, va a generar tanto plata, Durante. Sí. Por el tiempo de decir, bueno, 2 años, un año, va a generar tanto, por eso vale tanto en la empresa. Sí, por lo general se toma un criterio, el estándar de 5 años. Depende mucho del negocio. Por ejemplo, hay empresas donde se mide cuánto vale hasta que se cumple el periodo de concesión. Una empresa que tiene una concesión de algo por 20 años, y bueno, me fijo cuánto vale en
en 20 años. Porque en el resto de las empresas que no sean, que tengan una fecha así delimitada de fin, se suelen tomar 5 años. Pero no significa que a partir del año 6 no va a generar, sino que a partir del año 5 digo, bueno, supongo que el flujo que genero en el año 5 lo mantengo. Entonces hay un criterio que se toma, que es el criterio de perpetuidad. Es decir, che, la plata que genera el año 5, vamos a suponer que la mantenemos para el resto del horizonte, y este negocio no acaba en el año 5, sino que sigue operando. Obviamente, a mayor plazo que yo me fije para armar ese flujo de fondos, menos precisión voy a tener, ¿no? Entonces hay una ganancia y una pérdida en ese sentido. En esto del planeamiento de negocio, nosotros decíamos, el enfoque tradicional es el presupuesto, todas las empresas por lo general hacen ese proceso. Después viene el tema del planeamiento de negocios y ya decir, no, vamos a empezar a pensar en la empresa como un todo, no hagamos presupuestos de áreas que no conversan entre sí, vamos a pensar en un modelo, en un proceso sistemático que me permita analizar decisiones. Contra eso, después viene el planeamiento integrado, que es analizar todas las variables que tienen impacto en el negocio de forma continua y al mismo tiempo. Esto es, en la práctica, es aterrizar en un modelo, en una forma de pensar el negocio, donde si yo digo que voy a necesitar más X cantidades de ventas en tal periodo, disparo compras, disparo costo de distribución, disparo impuestos, todo lo que tenga que ver con esa decisión. Para eso, y para no tener que estar pensando en cuánto van a ser ahora las compras con este nuevo escenario, cuánto van a ser ahora los impuestos, y ahora los costos de distribución, y ahora esto, y ahora lo otro, lo que se trata de hacer es plasmar en un modelo que tenga alguna interrelación entre estas variables. La parte de integrado viene por dos aristas. Por un lado, una integración vertical. Esto es que la planificación de largo plazo sea la misma base que la de mediano y la de corto. Una integración en el tiempo. Y otra, una integración horizontal a lo largo de las distintas variables del negocio, ventas, operaciones e inversiones. Entonces el planeamiento del negocio surge como un todo y no de la suma de las áreas. Beneficio de esto es proyectar simultáneamente todas las variables financieras, reducir el tiempo de control, hacer más eficiente el proceso de planificación, tener consistencia de datos e hipótesis. Ya no hay más esto de que para venta usé una hipótesis, para compra otra cosa. Rapidez para crear algunos escenarios, para ver qué pasa si tal cosa. Trabajo colaborativo, esto es porque cada uno de los expertos en cada parte de ese negocio debiera colaborar en ese proceso para armar este modelo. Ahora, esto es muy lindo en la teoría, y en la práctica, ¿qué significa? Lo que significa es que si yo planteo las principales variables que afectan a mi negocio, como son la demanda, los precios, las operaciones, los ingresos, inversiones, logística, costos operativos y estados financieros. Si yo planteo estas principales variables, el planeamiento integrado lo que induce es a pensar las interrelaciones que existen entre estas variables. Por ejemplo, la proyección que yo haga de demanda, ¿dónde va a impactar en esta variable que estamos viendo acá? Si yo digo que el año que viene voy a vender 1000 unidades más que el año anterior, lo que diga en demanda, primero lo que va a impactar es en operaciones, antes que ingresos. Operaciones en el sentido de, o es más palpable cuando uno piensa en una fábrica.
Si yo digo que el año que viene voy a vender 1000 alpargatas más, me fijo si la operación es capaz de darme 1000 alpargatas más. Me fijo si las líneas tienen capacidad, si los insumos, si tengo insumos, si los proveedores tienen insumos para dar. Una vez que pasé el filtro de las operaciones, se va a transformar en venta. Porque si yo dije que iba a vender 1000 más, y operaciones me dijo, no, 800. Ventas van a ser 800, no van a ser 1000. Los precios, ¿dónde van a afectar? Los precios de los productos van a afectar en los ingresos y hasta podrían afectar en la demanda. ¿Sí? Las inversiones, que es este que dice CAPEX acá, es inversiones, van a afectar en las operaciones, porque si necesito hacer inversiones en línea, en ampliar capacidad, por ejemplo, en un depósito nuevo, van a afectar en la distribución, en la logística, si, por ejemplo, tengo una flota propia de distribución o en un almacenamiento nuevo. Los ingresos van a afectar en los estados contables, inversiones en estados contables, costos operativos en estados contables. Es decir, lo que tendríamos que pensar es en todas las interrelaciones que pueden existir entre estas variables. Primero pensarlas, es decir, a ver, si yo vendo alpargatas, voy a planear mi venta el año que viene, voy a decir voy a vender X cantidad. Ahí lo primero que tengo que pensar es, ¿tengo capacidad para hacerlo? ¿Sí o no? Sí tengo, listo, voy a vender 1000, por el precio, tantos ingresos. No tengo capacidad, voy a necesitar invertir. ¿Cuánto? X, para ampliar la capacidad de la línea. ¿A dónde voy a pedir esa plata? Al banco. ¿A qué tasa? Tanto. Eso va todo a un estado financiero. Y los costos operativos estos dependen tanto de las operaciones, porque acá en los costos operativos que vamos a tener los sueldos, el costo de mantenimiento, el costo de los impuestos, viajes, telefonía, todos los gastos de operaciones de negocio, que va a depender de lo que planifiquen operaciones y de lo que planifiquen logística también, si fuese una flota propia. El más importante de todo esto, el que dispara todo esto, es la demanda. Visto de otra forma, si yo digo que tengo un plan comercial para el año que viene, debería fijarme, sobre todo pensando esto en que es una manufactura, si tengo capacidad para hacerlo, o si tengo proveedores críticos, por ejemplo, Renault hace un par de años tuvo que parar la planta porque había un proveedor de óptica, creo, que tenía parada la producción con una huelga, que no le podía atender a Renault, entonces Renault tuvo que parar la planta por eso. Entonces, hay algunos proveedores que pueden ser críticos para mi proceso, pero puede ser que no tenga ningún proveedor crítico porque vendo algo que lo consigo puedo intercambiar el proveedor tranquilamente. Si es una manufactura, esa demanda debiera chequearla que se pueda transformar en producción efectiva. Y si yo compro y vendo, esa demanda traduzco en compras. Las inversiones van a afectar mi capacidad propia. Inversiones entonces en activos nuevos, bienes de uso nuevos. Con mi producción y el stock que tenga, voy a tener los productos disponibles para la venta. ¿Qué significa esto? Si yo dije que iba a vender 1000, pero produzco 800 nada más, pero tengo un stock de 300, productos disponibles son 300 más 800, 1100. Sí puedo vender los 1000. Tengo un cuello de botella en la producción. No puedo hacer los 1000 que pedía, pero tengo stock. Entonces, aún así, puedo vender los 1000 que tenía planeado.
Con los productos disponibles y la demanda comercial que tenía pensada, voy a tener finalmente lo que se conoce como demanda abastecida, o sea, las ventas efectivas. La producción o compras en cantidades van a disparar compras en plata. La demanda abastecida con precios de venta van a generar ingresos en plata. La demanda abastecida puede generar costos de distribución, si están a cargo mío, llevarle al cliente lo que estoy vendiendo. La producción, la demanda abastecida, las inversiones generan costos operativos. El costo de operar este negocio dependerá del planeamiento de operación, del planeamiento de venta, del planeamiento de inversiones. ¿Sí? El gasto de limpieza va a depender si hago o no la ampliación de la línea. El gasto de mantenimiento lo mismo. El gasto de facturación va a depender de las ventas. El gasto de administración dependerá de la cantidad de gente que tenga. Este producto disponible me va a generar también costo de ventas, donde costo de venta y compras pueden ser diferentes si tengo stocks en el medio. Esos productos disponibles van a generar inventarios también, y todo esto va a parar el estado financiero. Entonces, esto de planeamiento integral de la práctica, de que se trata de pensar estas interrelaciones. Primero pensar, primer desafío. Segundo, aterrizarlas en algo, en un diagrama. Tercero, bajarlas a una planilla de cálculo. ¿Estamos acá? ¿Sí? Como me perdieron en el primer enlace. Si tenés de los dos tipos, hay variable y fijo, en la parte de costos operativos. Claro, costos operativos, costos de gestión, producción por actividad, más o menos puedes considerar Sí, va a tener mucho componente fijo, por ejemplo, el gasto de administración, lo más probable es que sean fijos. Gasto de comercialización, por ejemplo, si tenés una comisión por venta, tiene una gran parte variable. Gasto de facturación, si tuvieras, tiene mucho de variable. Gasto de mantenimiento es medio fijo porque depende de las inversiones que tengas, de las inversiones planeadas que tengas en el componente de allá arriba a la izquierda. Es decir, en esos costos operativos tenés algunos fijos y otros semivariables. Ahora vamos a ver cada uno de estos, componentes, cómo hacemos para proyectar cada una de estas variables. No nos vamos a meter mucho en detalle, esto es un pantallazo general. Vamos a hablar ahora de qué. ¿Qué vimos hasta ahora? ¿Por qué es necesario planificar? ¿Cómo se planifica tradicionalmente? ¿Y cuál es el nuevo paradigma de planificación? En la teoría y cómo es en la práctica. Lo que ahora vamos a ver es de este paradigma de planeamiento de negocios, cómo hago para proyectar demanda, para proyectar costos, para proyectar compras, inversiones, distribución, financiero, etc. Proyección de demanda, dijimos, sumamente importante. La demanda dispara producción. Si dispara producción, va a disparar compra de insumos, requerimiento de personal, inventarios y finalmente ventas. Entonces, el tiempo invertido en una buena planificación de demanda tiene muchos beneficios. Si lo hago mal de entrada acá el planeamiento de demanda, impacta en todo lo que está para abajo. Hay diferentes métodos de planeamiento de demanda. Por ejemplo, algunos datos históricos. Veo cómo es la historia y proyecto tendencialmente esa historia. Tendencias de mercado, por ejemplo,
utilizo estadísticas del sector. Los analistas del sector de la construcción dicen que el segmento de construcción va a crecer 5% el mes que viene. Bueno, si yo tengo un corredor, vamos a poner un 5%. Es un método. El otro es por mercado potencial. Esto significa, si yo tengo conocimiento de mi participación de mercado y el mercado potencial crece X, en X cantidad, yo puedo, vía la participación de mercado, calcular cuánto vendería yo. Pero para esto tengo que tener conocimiento de la participación de mercado, algo que no está muy al alcance de la cartera de las damas y ¿cómo era? Y la billetera que venta de la competencia. ¿Qué significa esto? Voy y me paro en la heladería de la cuadra siguiente y veo cuánta gente entra en un día, promedio. Si puedo saber cuánto gasta, mejor, no le pregunto. Pero en definitiva, analizo la competencia, cuánto vende, y en base a eso digo, bueno, si 348 en otra cuadra vende tanto ramito, y voy a poner un Betos acá, no, menor, puedo vender por acá. Encuestas, acá salgo a preguntarle a la gente, ¿comprarías esto? Sí, no, ¿y cuánto gastarías? ¿Y estarías dispuesto a pagar tanto? Y ese tipo de preguntas que nos den idea de valor de compra. Pruebas de mercado, esto se utiliza, por ejemplo, grandes cadenas que hacen una prueba piloto. En lugar de lanzar 10 locales, lanzan uno y dicen, bueno, si uno vende 1000, yo voy a vender 10.000. Es no lanzarnos con todos, sino lanzarnos con uno y con eso estimar el total. La otra son juicios personales, expertos o basados en nuestra experiencia o nuestro presentimiento, o si somos los dueños del negocio, yo sé que el año que viene o el mes que viene voy a vender tanto. Juicio absolutamente personal. Y los otros, un poquito más sofisticados, son métodos causales, que acá entran los análisis de regresión. No sé si les suena la palabra, pero son esos análisis que dicen mi venta depende históricamente en gran medida de la actividad industrial. Entonces me fijo en la historia cuál es la relación entre las ventas mías y un indicador de actividad industrial, y de acuerdo a la previsión que hay de ese indicador de actividad industrial para el año que viene, proyecto mis ventas. ¿Sí? Entonces, por eso es causal. Estoy buscando una variable que explique mi venta. Operaciones. Si yo tengo ya mi demanda comercial, o sea, cuánto quiero vender el año que viene, ¿cómo hago para ver si efectivamente lo voy a poder hacer? Esto está pensado, lo que está acá, principalmente para una manufactura. En el caso de una compra-venta es mucho más simple por un lado. Pero en un caso de una manufactura, alguien que fabrique, ¿qué es lo que hace por lo general? Dice, yo tengo mi demanda comercial en cierta cantidad. Tengo algunas políticas de stock. Por ejemplo, digo, y yo voy a tener siempre un 20% más de demanda comercial como stock, por las dudas. Por las dudas la demanda fluctúe un 20% para arriba y tenga capacidad para responder. O muchas empresas se plantean una política de stocks en días de cobertura. Dicen, yo quiero tener 10 días de venta del mes siguiente. 10 días de venta del mes siguiente. ¿Qué significa? De acuerdo a la venta del mes siguiente, la divido en 3. Me quedo con 10 días de los 30 días. O 15 días, 20 días. Cualquiera sean esas políticas de stocks, lo que va a entrar como un requerimiento de producción van a ser tanto la demanda comercial como las necesidades de stocks. Esos requerimientos de producción se asignan a líneas de producción y se verifican que esas líneas tengan capacidad para hacerlo.
Una vez que filtramos capacidad propia, se suele hacer una capacidad de proveedores, si tengo proveedores críticos, y esa producción efectiva, con mi stock inicial, hará productos disponibles y transformará mi demanda comercial en demanda abastecida. Por lo tanto, las operaciones en una manufactura dependen de muchas variables. Una es el entorno macroeconómico, la demanda comercial, capacidad interna, capacidad externa, niveles de stock, disponibilidad de insumos, requerimiento de mano de obra. ¿Qué significa? No es fácil. Si fuese una compra-venta, no tengo que verificar tanto capacidades, salvo alguna capacidad de almacenamiento. Si digo que voy a vender 1000 unidades, bueno, me fijo que tenga almacenamiento, lugar físico para tener 1000 unidades. Pero si no, no hay nada de estas verificaciones de capacidad interna, externas. Bueno, la importancia de las operaciones es atender los requerimientos del mercado para afuera, internamente dimensionar los recursos necesarios. Estrategia de proyección, lo vamos a pasar rápido, pero básicamente son tres. Una es, produzco siempre lo mismo, entonces hago inventario y lo utilizo cuando la demanda fluctúa. Seguimiento es, voy produciendo de acuerdo a la demanda. Y la que más se utiliza obviamente es una combinación que dicen en periodo de baja produzco a 3 turnos y en periodo de alta produzco a 4 turnos. Hacen la mayoría de las fábricas. Inventarios. En términos físicos, el concepto de inventario es simple en el sentido de que si yo tengo 4 unidades iniciales y compro 6 o produzco 6, tengo 10 productos disponibles para la venta. Si se venden 7, me quedan 3 en stock y 7 sería lo que va a mi costo de venta. Esto es el término físico. Es simple, cuánto tengo, cuánto entra, cuánto sale. Donde se pone complicado es en términos monetarios. O sea, ¿cómo hago para ahora el costo de los productos disponibles, ya no la cantidad de productos disponibles, sino el costo de esos productos disponibles, cómo hago para decir esto es costo de venta y esto es inventarios? Y ahí vienen los métodos de costeo conocidos como FIFO, LIFO, PPP, que son básicamente valúo a el primero que entró, el FIFO, significa, si yo voy comprando en diferentes periodos a diferentes precios, lo que voy vendiendo lo voy dando de baja a lo primero que entró. Si compro a 100, a 150 y a 200, enero, febrero y marzo, cuando venda en abril, primero saco lo de enero, a 100. Ese es el FIFO, que primero entra, primero sale. El LIFO es último entrado, primero sale. Significa que de estos 3, 100, 150, 200, cuando vendí en abril saco el de 200. Y el otro un intermedio, un promedio. Dice, yo compré a 100, compré a 150 y compré a 200. ¿A cuánto compré en promedio? Si hubiera comprado las mismas cantidades serían 150. Listo, doy de baja a 150 cuando venda en abril. El más utilizado en la gestión es ese PPP, es un precio promedio. Gestionalmente es el más utilizado. La fórmula de cálculo está acá en la planilla, en la presentación no vamos a mostrar ahora, después lo pueden ver. Ingresos. Sí. Acá estamos hablando de planificación de inventarios. Entonces, ¿cómo se hace? Digo, bueno, estamos ahora en julio. Tengo un inventario junio, se supone, ahí te estoy contestando implícitamente. Mensualmente las empresas lo suelen hacer cuando cierran el mes, saber cuánto tengo de inventario.
Pero suponte que vos vas a hacer el plan 2017. Deberíamos partir con el inventario proyectado de diciembre. Si vos sos una empresa que por lo general no mantenés inventario, decís, bueno, yo parto de cero. Y si por lo general mantenés un inventario fijo, decís, bueno, ese inventario fijo que hoy tengo, asumo que voy a tener en diciembre. Y de ahí empiezo a hacer la cuenta. Pero acá estamos hablando siempre de proyección. Entonces parto de un mercado inicial y ahí me fijo, compro tanto, o fabrico tanto y vendo tanto. ¿Cuánto me queda? Proyección de ingresos, ¿en qué consistiría? Una vez que yo tengo ya producción efectiva, demanda comercial, transformo, de acuerdo a los productos disponibles, con esto de los stocks que decíamos antes, en demanda abastecida. Y esto por un precio de venta sería mi proyección de ingresos. Costos de distribución, si existieran, en un modelo integrado, ¿cómo lo debería hacer? Si yo tengo mi demanda abastecida, en el ejemplo que eran 1000 unidades, yo debería calcular cuántos viajes tengo que hacer para entregar esas 1000 unidades. Por ejemplo, de acuerdo a la capacidad que tiene el flete de llevarme las 1000 unidades. Tiene una capacidad de 200, va a tener que hacer 5 viajes, me cobra cada viaje 10.000 pesos, son 50.000 pesos de costo de flete. Inversiones, la proyección de inversiones dependerá del planeamiento comercial para ver si tengo puntos de venta o depósitos nuevos, capacidad, equipamiento, maquinaria y personal por muebles y útiles, computadoras, sobre todo en empresas más medianas, grandes. La planificación de inversiones van a ir a parar 3 lugares, sobre todo a uno que es el flujo de fondos. Voy a necesitar invertir en un depósito nuevo. ¿Cuándo? Tal mes. ¿Tengo plata para hacerlo o no tengo plata para hacerlo? Ese es el principal impacto. Costos operativos en un modelo integrado, lo que se promueve es proyectar los costos operativos basados en drivers o generadores de costos. ¿Qué significa esto? Es pensar para cada uno de mis cuentas de costos cuál es el disparador, cuál es el generador del costo. Por ejemplo, gastos de mantenimiento. ¿Cuál es el disparador del gasto de mantenimiento? Y bueno, será, no sé, la cantidad de depósitos, los metros cuadrados que tenga la planta, cualquier indicador físico que me permita inferir el costo de mantenimiento. ¿Para qué? Para que cuando yo diga voy a hacer una nueva inversión, me genere costos operativos nuevos, por ejemplo, de mantenimiento. Alquileres, lo mismo, de acuerdo a la cantidad de locales de venta, de depósitos que tenga. Energía, por ejemplo, puede ser muy variable de acuerdo a la producción que esté estimando. Entonces las empresas ahí por lo general ¿qué hacen? Estiman un consumo de energía de acuerdo a la producción. La producción la suelen traducir en minutos y de los minutos sacamos consumo de energía y así sale gasto de energía. Sueldos y cargas sociales puede estar en función de la venta si tengo comisiones o puede ser más fijo si es la administración. Cualquiera sean los casos de todos estos, lo interesante sería pensar en cuáles son los drivers o generadores de estos costos. De acuerdo a esos drivers, hacer la proyección. Estados financieros. Proyección de estados financieros. Acá vamos a directamente un ejemplo en una planilla Excel. Así lo vamos a aterrizar. Vamos a suponer que estamos por abrir un nuevo negocio.
Esta planillita vamos a acompañarla, después se la puedo pasar. Supongamos que yo estoy proyectando el año 2017 y tengo un plan de inversiones. Voy a comprar maquinaria por 120.000, un auto por 50.000, muebles y útiles y otras inversiones que me hacen un total de 200.000 pesos. Necesito invertir 200.000 pesos. Supongamos que esta inversión la voy a hacer en diciembre del 2016. ¿Cómo voy a financiar esta inversión? Supongamos que pongo 110.000 pesos míos y además pido un préstamo de 100.000 pesos. El préstamo que pido es a 120 meses a un 4% mensual. Este es un préstamo de largo plazo, 120 meses, supongamos son 10 años, ¿no? Préstamo de corto plazo, vamos a ver si necesitamos. Por ahora asumimos que no necesito ningún otro préstamo que ese inicial. Si existiera un préstamo de corto, entraría en enero del 2017. Si hay un préstamo de corto, lo voy a pagar en 2 años, a un 2% mensual. Los dos créditos, sea de largo o sea de corto, suponemos que se van a pagar bajo el sistema francés, cuota constante. El sistema francés cuota constante es un sistema que lo voy a calcular en Excel, que acá no se lo muestro, pero básicamente tiene un principal que va creciendo, la devolución del principal va creciendo, la devolución de interés va bajando, el pago de intereses, y la suma de los dos conceptos hace un monto fijo. Fijo por mes, pago una cuota constante, donde esa cuota remunera dos cosas: el principal que me prestaron y los intereses. Después tengo un plan de ventas. Supongamos que vendo 5 productos distintos y voy a vender estas cantidades: 3.000, 2.400, 1.800, 1.200, 600, en total vendo 9.000 unidades a un precio diferente por artículo. Este precio no tiene IVA, ¿no? Después le tengo que sumar IVA. Y supongamos que yo compro las mismas cantidades a otro precio, más bajo por suerte, y que también me va a generar cierto IVA. Entonces, esta empresa compra y vende. Compra y vende, y en un momento inicial supongamos que no hay stocks. Además tengo estos datos. Cobro las ventas a los 30 días. Pago las compras a los 60 días. Somos malísimos en negociación. Tengo sueldos, gerente, vendedores, administrativos, de 540.000, cargas sociales de 90.000. Y tengo ciertos gastos fijos de 100.000 pesos. Todo esto son valores anuales. Y vamos a crear con estos datos primero una planilla de tesorería. Vamos a ver si con estos datos que tenemos acá nos alcanza o no con la plata que va a generar este negocio, con el aporte que estamos pensando hacer, o tenemos que salir a pedir algún préstamo adicional. Bien. ¿Se ve ahí? Esta planilla de tesorería vamos a hacerla para los 12 meses del año 2017. La distribución de las ventas, como esto eran valores anuales, vamos a suponer inicialmente que ese valor anual yo lo vendo mes a mes en cantidades iguales. Después vamos a cambiar la distribución, podemos sensibilizar eso un poquito.
Supongamos que yo vendo en 12 partes iguales las ventas. Significa que si tenía 2.400.000 de ventas, sí, 2.400.000 eran el producto de estas cantidades y precios, la divido 200.000 pesos en partes iguales, 200.000 por mes. Cuando yo digo voy a vender 2.400.000 pesos al año, que significan 200.000 pesos por mes, ¿significa que me entran 200.000 pesos por mes a la caja? No. Estamos diciendo que esta es una venta de venta, de lo que en el periodo de enero yo vendo 200.000. Sobre esas ventas tengo IVA. Entonces yo voy a cobrarle, lo voy a facturar al cliente los 200.000 más un 21%. O sea, yo voy a vender, voy a tener venta de 242 bruto de IVA. ¿Cuánto voy a tener en créditos? ¿Cuántas van a ser mis cuentas por cobrar? Si yo vendo 242.000 en enero y cobro a los 30 días, en enero voy a tener un crédito de 242.000. ¿Sí? No cobré nada de lo que vendí. Vamos a la parte de las compras. Si yo supongo lo mismo, que tengo un plan de compra de 1.200.000 en el año, vamos a suponer que yo compro en cantidades iguales por el momento, significa que tendría 100.000 pesos por mes. Cuando yo compro 100.000 con IVA, en realidad voy a tener a pagar 121. ¿Sí? Cuando compre los 100.000 que eran sin IVA, más IVA se transforman en 121. Si yo pago a los 60 días, las compras de enero va a ir a parar a un saldo de cuentas por pagar. No pagué nada. En febrero, ¿qué voy a tener? Lo que vendí en enero más lo que vendí en febrero, porque todavía no pagué nada. ¿Sí? Mi cuenta por pagar en febrero va a ser la de los 2 meses, enero y febrero. Porque recién en marzo voy a pagar lo de enero. Vamos a los cobros y a los pagos. Por el lado de los cobros, ¿qué tengo? Primero las ventas. Las ventas decíamos las vamos a cobrar a los 30 días. Entonces, los 242 que tengo en el primer mes, la estamos cobrando acá en febrero. Y en marzo lo mismo, porque son todas las ventas iguales. ¿Qué es importante? Fíjense que si yo no me avivaba del IVA, podría haber hecho mi planillita diciendo, che, en febrero voy a cobrar 200.000. Y en realidad voy a cobrar 242. ¿Por qué? Porque voy a cobrar la factura que tiene IVA. Ahora, yo puedo cobrar la factura esa con IVA a los 30, a los 60, a los 90 días, pero al Estado le tengo que pagar el mes siguiente. Facturé en enero y le pago en febrero. Yo puedo estar vendiendo en enero, cobrando del cliente en marzo, pero ya en febrero tenía que pagar el Estado. Por eso es importante en una planilla de flujo de fondos ver dónde caen los pagos. Che, el IVA cae acá y el cliente todavía no me pagó, me va a pagar el mes siguiente. Alguien tiene que financiar eso. Por lo general eso es capital de trabajo. Eso es inversión en capital de trabajo que tenemos que hacer. Entonces, cobro los 242 a partir de febrero. ¿Qué más tengo como ingresos? Los aportes, dijimos son 110.000 de aporte propio, recibo un préstamo, todo esto en diciembre, de 100.000.
Y el préstamo de corto plazo, por el momento, lo pongo en 0. Préstamo a corto plazo, vamos a suponer que no tengo ningún préstamo a corto plazo, vamos a ver cómo me dan los números con este escenario. Significa que tengo como ingreso de plata, en diciembre me entran 210.000. En enero no entra nada, ni una moneda, y en febrero empiezan a entrar las ventas de enero. Y en marzo de febrero y así. Vamos por el lado de los pagos. Primero, las compras. Lo que compré en enero, que eran 100.000, pero con IVA se transformaba en 121, las pago en marzo. La de febrero la pago en abril y así. Después tengo toda la parte de gastos fijos, que me decían que eran en total, por ejemplo, 540 de sueldos, 90 de cargas sociales. Impuestos, luz, agua, alquiler, seguro, publicidad, otros. Todos estos son gastos fijos, que los pago mes a mes. Pago de IVA, y acá viene lo que decíamos recién. De los 100 que yo, de los 200 que vendí en enero, tengo 42 a pagar al Estado. Porque en realidad yo facturé 242. 42 no son míos. Yo compré por 100, de los cuales me facturaron 121. 21, esos 21 tampoco son del proveedor y son del Estado a cuenta mía. ¿Qué significa? Que de los 42 que tengo en contra y los 21 que tengo a favor, voy a pagar la diferencia, que es 21. ¿Y cuánto la pago? Que esta diferencia se genera en enero, la pago en febrero. En febrero tengo los 21. Y como las ventas y compras son iguales, voy a tener siempre lo mismo. Por el lado de los pagos tengo también las inversiones que caían en diciembre del primer año, 200.000 pesos. Luego, durante el año, no estamos asumiendo ninguna inversión. Y finalmente viene la parte de los préstamos. ¿Cuánto tengo que pagar por la cuota del préstamo de largo plazo? Esto que me dieron 100.000 a 120 meses, tengo que pagar 4.000 pesos todos los meses. ¿Y cuánto tengo que pagar de un préstamo de corto plazo? Como no estoy asumiendo que tengo todavía un préstamo, no tengo nada a pagar de corto plazo. Entonces tengo 64.870 de pagos en enero y 0 de cobro. En febrero, 85 de pago y entran 242 de cobro. Entonces tengo un superávit o déficit. Fíjense, el primer mes me faltan 64.870. El segundo mes ya tengo a favor 156, 35. A partir del segundo mes me falta. El primer mes me falta 64.870. Entonces, ¿cuánto debería pedir como un préstamo de corto plazo? Supongamos que pido 70.000 pesos. Si pido 70.000 pesos de corto plazo, tengo mi cuota por ese préstamo, pero ya el primer mes lo cubro. ¿Sí? Entonces tengo ahora 5.000 a favor. Entonces, en las condiciones iniciales, yo tenía 64 en contra, lo cual sería que o pido prestado o otra alternativa sería mejorar
el periodo de compra o de venta. Por ejemplo, si me está faltando el primer mes, supongamos que yo cobro los 15 días. Si cobro a los 15 días, ya no tengo más la necesidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá deben haber entrado 121, la mitad de la venta que tenía. Y así podría sensibilizar distintos parámetros. O la otra sería intentar mejorar la financiación con el banco, o poner más plata, o ver si la inversión que tengo que hacer la puedo reducir. Ahora, cualquiera sea la estrategia, lo que hicimos acá fue una planilla de tesorería, que es básicamente un flujo de fondos, ingresos, cobros y pagos. No es esto un estado financiero de flujo de fondos, ni un estado de cuadro de resultados, ni mucho menos un estado patrimonial. Pero eso podría ser un estado, por ejemplo, de resultados. ¿Cómo se va a componer mi estado de resultados? Mis ventas son 200.000 por mes. El costo de venta son los 100.000 que compro, me da un margen de 100.000. Fíjense que entre todos los resultados que tengo, los 200.000 como ventas en enero, más allá de que no lo voy a cobrar en enero. Después tengo todos los gastos, y esto da un resultado de 21.000. Tengo un resultado de 21.378 positivo, pero tengo una necesidad de fondos. Porque uno me está diciendo donde reconozco el ingreso y el gasto, pero no me está diciendo si cobro o pago. De la misma forma podría armar un estado patrimonial. El estado patrimonial tiene las cuentas de activo y las cuentas de pasivo, donde las más importantes son cuánto tengo por cobrar y cuánto tengo por pagar. Créditos y proveedores. ¿Para qué? Para gestionar los periodos de cobranza y ver cuándo van a entrar esos cobros y pagos. El resto de información está armado acá. Puede servir si vamos a pedir el plato banco y decir, che, mi nivel de endeudamiento va a ser más o menos este. Y después puedo armar el flujo de fondos como un estado financiero donde tengo todas las cobranzas, los pagos, pero separado en lo que son las actividades de la operación, cuánto me genera el negocio, el flujo operativo, cuál es mi flujo de inversiones y cuál es el flujo de financiamiento. El flujo de fondos separa estas tres fuentes: operación, financiamiento e inversiones, para ver de dónde viene la plata y a dónde se va. Con esto que armamos, que podemos armar, lo interesante sería jugar un poquito a diferentes escenarios. Por ejemplo, yo tengo mi situación base que decía cuánto cobro de venta, cuánto pago de compras, en qué mes tengo el saldo negativo de caja, cuánto necesito de fondos, los 54 que veíamos, cuál es el margen bruto, resultado operativo y resultado neto del cuadro de resultados, cuáles son las inversiones corrientes, esto es la plata que me sobra y la pongo en un plazo fijo, cuál es el préstamo de corto plazo que estamos previendo hacer y cuál es el resultado del flujo de fondos. Entonces, si yo empiezo a jugar, por ejemplo, si el precio de venta lo aumento un 10%. Bueno, si aumento un 10% el precio de venta, las cobranzas al año aumentan un 10%, el margen aumenta un 20%, el resultado un 60%.
Si los gastos fijos, la paritaria cierra en 5% más, mi necesidad de fondos va a aumentar de 54 a 58, 6% peor. Y si dejaba el precio de venta original, también estoy peor a nivel de resultados. Y si mejora la tasa de préstamo o empeora, me dice no, 6%, y el resultado va a empeorar, porque voy a pagar más intereses, tengo menos inversiones, porque tengo menos flujo de fondos por pagar más intereses al 6%. Y si mis días de cobro en vez de 30 se van a 60, y va a empeorar en la cobranza, vas a necesitar más fondos todavía, tus resultados van a caer, tus inversiones van a caer, tu flujo de fondos va a caer. Es decir, si nosotros logramos que lo que planeamos para el negocio de que se trate, volcarlo primero a una hoja, es decir, las variables más o menos en relación de esta forma en mi negocio, y luego tratar de aterrizarlo a una planilla simple como esta, por ejemplo, donde acá tengo muchas simplificaciones. Por ejemplo, los sueldos no se devengan y se pagan el mismo mes. Los devengos los pago el mes siguiente. Las vacaciones las pago algo en julio, mayormente a fin de año. Alquileres, lo mismo, devengo y pago el mes siguiente. O algunos gastos que pago por anticipado. Impuestos, ingresos brutos. Y puedo seguir aumentando complejidad. Pero por lo menos si tengo una base, por más simplificada que sea, me va a permitir con algún grado de consistencia prever necesidad de fondos o aplicaciones de fondos y empezar a analizar qué pasa si me conviene invertir en mejorar la gestión de cobranzas o me conviene invertir en tratar de mejorar las condiciones del préstamo del banco o patear los plazos de pagos, ¿sí? O cuánto me impacta un aumento de sueldos en X% y ese tipo de preguntas. Esto es simplificado para un negocio simple. Fíjense que acá tampoco tenemos stock, ¿no? Está simplificado hasta en eso. Compro y vendo lo mismo. Si yo comprara, por ejemplo, en enero las ventas de todo el año, tengo que hacer una cuenta de stock, de cuánto me va a quedar en cada uno de los meses. Y después todo otro caso, que es un poco más complejo, también en una planilla, pero esta es un caso de una manufactura, por ejemplo, que fabrica aceites. Es un ejemplo, no es un caso real. Hay 5 productos, 5 tipos de aceites, tiene 2 líneas de producción y el horizonte son 5 años. Este modelo permite, por ejemplo, ver qué pasa con las líneas y las capacidades. Si acá teníamos 2 líneas nomás, yo les contaba que por lo general se asignan los productos a líneas y se hace un requerimiento de stocks. Si yo le digo que hubiera el área comercial y me dice, che, el año que viene vas a vender un 15% más, yo podría decirle, ojo que mi capacidad no da para vender un 15% más. En los meses de pico no vas a vender nada. ¿Sí? Esto es un plan a 5 años. O sea, es un modelo que me permitiría decir, si a 5 años puedo duplicar mi venta, por ejemplo, y con la capacidad que tengo, no. Ah, bueno, tengo que invertir. ¿Y cuánto necesito para ampliar la capacidad de la línea X?
¿Qué más podemos hacer con esto? Por ejemplo, comparar y decirle, vamos a comparar mi caso actual, un caso base, con el caso de aumento de demanda. Si digo, vamos a hacer un 15% más de demanda, a ver cómo son las ventas comparadas en los dos escenarios, a ver cuál es el valor de mi negocio, en el caso base y en el caso nuevo, cómo impacta 15% más de venta, cómo impacta en los resultados, en el resultado del flujo de fondos, en la deuda, en indicadores de endeudamiento. ¿Y qué pasa si para ese aumento de demanda le digo que voy a hacer una inversión, por ejemplo, de $25.000 que me va a aumentar la capacidad de la línea 2 en 5 unidades? ¿Sí? La capacidad de la línea 2 aumenta en 5 unidades. Entonces, a ver, componemos ahora. Bueno, ahora sí me permite abastecer esos picos que antes no podía por el techo de capacidad. El valor de mi firma aumenta, significa que la inversión que estoy haciendo en la línea la veo recuperada por las ventas mayores que estoy logrando. Y así ver los impactos del resultado, del flujo de fondos. Y ahora podría decir, bueno, ¿y qué pasa si financio con deuda esa inversión? Entonces tomo una nueva línea de crédito, más o menos por el mismo importe, y comparo de nuevo los escenarios. En demanda no tengo impacto, no tiene nada que ver la toma de deuda. Sí, en valor del negocio tengo algún impacto, y sí a nivel de flujo de fondos y resultados del ejercicio. Es decir, este modelo, el segundo, que es un poco más complicado, tiene 5 años, 5 productos, 2 líneas, pero toda la metodología esa de, si yo digo que voy a vender más, tengo que disparar más compras, más stocks, más producción, más requerimientos de costo, inversiones, financiamiento, todo eso está plasmado de alguna forma, simplificada, pero está plasmada, de forma que me permite hacer algún comparativo de escenarios un poco más consistentes. Entonces, estos son los estados que vimos, un poquito los escenarios, para recordar a la salida. 7 de cada 10 nuevos negocios fracasan antes del tercer año. Una de las razones principales es falta de planificación. El enfoque que los invito a tratar de seguir es pensar el negocio de ustedes, cómo funciona, tratar de plasmarlo primero en un diagrama, en una hoja, en un papel, es decir, vendo tazas decoradas, compro tazas sin decorar y las pinto con tal tinta. Necesito para cada taza tanto de insumos, o cada 100 tazas tanto de insumos. Si vendo 200 tazas más, voy a necesitar tanto de insumos más, a tal precio de compra, con tales condiciones. Pensar en la demanda, pensar en producción y pensar en los impactos que tiene todo esto en las distintas variables que componen el estado financiero.